Muy buenos días. Esta presentación corresponde a la actividad de la guía número 3 relacionada con obligaciones respecto del Sistema Integral de Seguridad Social, presentada por Claudia Sosa. El contenido de esta presentación incluye, en primer lugar, un análisis de la situación que se está planteando, luego entender qué es la seguridad social, luego de esto, cuáles son los sistemas que forman la seguridad social, los beneficios tributarios que se pueden obtener, las consecuencias de incumplimiento y las conclusiones generales. Comencemos entonces con el análisis de la situación. Y es importante entender que un emprendedor debe estar atento al cuerpo de normas que le son aplicables en los diferentes ámbitos y entre ellas están los aspectos a ser cubiertos cuando se contratan empleados. En esta asesoría nos vamos a concentrar entonces en este sentido y fundamentalmente lo relacionado con el Sistema Integral de Seguridad Social. Cuando se pretende contratar trabajadores por primera vez, es importante inscribirse en el sistema de seguridad social con el objeto de formalizar esta contratación, conforme a las normas que establece la legislación colombiana. Lo recomendable entonces en este caso es que el registro se realice antes de requerir contratar los servicios del trabajador. Comencemos entonces explicando qué es la seguridad social. Podemos decir que es un conjunto armónico de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos, y está conformado por los regímenes generales establecidos para pensión, salud, riesgo laboral y complementarios que se definen en la ley. Entonces acá tenemos los 4 subsistemas componentes fundamentales, como decíamos, el sistema de pensión, el de salud, el de riesgo laboral y el de servicios complementarios. Comencemos hablando entonces del Sistema General de Pensión. Y podemos decir que es un conjunto de normas que tiene por objeto garantizar a la población el amparo contra las contingencias derivadas de la vejez, la invalidez, la muerte, mediante el reconocimiento de las pensiones y prestaciones que se determinan en la ley. Están a cargo de Colpensiones o de los fondos privados y esto depende del régimen al cual decide afiliarse el empleado. Es el empleado quien elige el fondo de pensión y el régimen aplicable. ¿Cuál va a ser en este caso el valor del aporte, que es lo importante cuando uno está contratando empleados? Va a ser la cotización a la seguridad social por parte del empleado, que es un 4%, y por parte del empleador un 12%. Si la base de cotización sobrepasa los 4 salarios mínimos legales vigentes, va a cotizar al fondo también de solidaridad pensional en función a los distintos rangos, de acuerdo al rango en el cual esté el salario, si es de 4 a 16 salarios mínimos, de 16 a 17 y así sucesivamente, ese porcentaje se va a ir incrementando. Hablemos entonces ahora del sistema general de salud y se caracteriza por estar formado por 2 sistemas coexistentes, el de régimen contributivo privado, que es el que aplicaría cuando estamos dentro de una empresa contratando empleados, y el régimen subsidiado o gratuito por medio del SISBEN. Ambos regímenes proporcionan cobertura universal, acceso por igual a medicamentos, procedimientos quirúrgicos, servicios médicos y odontológicos. ¿Cuál es el valor del aporte que se debe realizar? El 4% sobre el ingreso base de cotización es el aporte del empleado y el 8,5% del empleador siempre y cuando los ingresos del trabajador superen los 10 salarios mínimos legales vigentes. Es el empleado quien elige la EPS. Así como en pensiones elegía cuál iba a ser el fondo y el régimen, en salud es el empleado quien elige la EPS. Hablemos ahora del Sistema General de Riesgos Laborales. Este sistema articula la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales a través de planes de salud ocupacional y prevención de riesgos al tiempo de atender los siniestros laborales por medio de prestaciones de subsidio por incapacidad, indemnización por incapacidad permanente parcial, pensión de invalidez y pensión de sobrevivientes. El sistema reconoce 2 tipos de prestaciones, las asistenciales hasta la recuperación del afectado y las económicas, que incluye el subsidio por incapacidad por accidente o enfermedad laboral, la indemnización por pérdida de capacidad laboral, la pensión de invalidez, la sustitución pensional y el auxilio funerario. El empleador es quien elige la ARL en este caso y el aporte ARL está a cargo del empleador.
y existe una tabla que depende del nivel de riesgo en el cual está clasificada la empresa, atendiendo al análisis que hace la ARL conjuntamente con la empresa y la actividad que tiene la empresa y el trabajo que hace el empleado, y en función a esta clasificación de riesgo se define cuánto es la cotización, la tasa de cotización, que obviamente va a ir incrementándose a medida que el riesgo va aumentando. El aporte a la ARL en este caso está a cargo del empleador. Y vamos por último a los parafiscales o servicios complementarios. Las cajas de compensación familiar son una entidad de carácter privado sin ánimo de lucro, de redistribución económica y de naturaleza solidaria. Estas han sido creadas para mejorar la calidad de vida de la familia de los trabajadores colombianos y por medio de la gestión y entrega de subsidios y servicios de una parte de los aportes de seguridad social que realizan los empleadores. Entonces tenemos tres tipos de pagos que se hacen. Está el de la caja de compensación en sí, que es de un 4%, el ICBF, que es un 3%, y el SENA, que es un 2%. Los aportes de ICBF y SENA se harán siempre y cuando el trabajador supere, los 10 salarios mínimos legales vigentes. Entonces, esto está relacionado a esta última parte y las veces que se mencionó el hecho de que se supere o no los 10 salarios mínimos legales vigentes, está relacionado con el beneficio tributario que está establecido por el artículo 114.1 del Estatuto Tributario, el cual establece que van a estar exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del SENA y CBF y la cotización al régimen contributivo de salud, las sociedades y personas jurídicas contribuyentes declarantes del impuesto de renta por trabajadores que deben menos de 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Hablemos finalmente de cuáles son las consecuencias del incumplimiento. Y en este sentido tenemos que tener en cuenta tres aspectos: el tema de afiliaciones, el tema de no pagos que se hagan y cómo funciona acá la UGPP y las sanciones que puede aplicar. Entonces, en el caso de afiliaciones, el incumplimiento de la afiliación le impone al empleador la obligación de responder directamente por las prestaciones a los trabajadores. En este sentido, la legislación es muy clara en impedir la posibilidad de realizar afiliaciones retroactivas, precisamente para evitar que se hagan con posterioridad al hecho que ha dado origen a la prestación. Para el Sistema General de Pensiones se establece la posibilidad de convalidar los periodos no cotizados cuando por omisión el empleador no ha afiliado al trabajador, siempre y cuando se traslade a la entidad administradora el cálculo actuarial correspondiente, habilitándose las semanas cotizadas para la pensión de vejez, pero no para las pensiones de invalidez y de sobrevivencia, cuando ya se ha producido el hecho que ha dado origen a estas pensiones. En el caso de no pago de aporte dentro de los plazos establecidos, la afiliación implica la obligación de cotizar dentro de los plazos establecidos por la normativa que rige la materia, y el incumplimiento le acarrea al empleador el pago de intereses moratorios a la tasa prevista en el Estatuto Tributario, además del pago de las prestaciones que se causan en los periodos de mora. La UGPP es la encargada de fiscalizar el pago correcto de los aportes a la Seguridad Social y parafiscales, y en caso de que haya un incumplimiento o inexactitud, es también quien va a imponer sanciones correspondientes. ¿Cuáles son las sanciones que puede imponer la UGPP? Una es la sanción por omisión o mora en el pago de los aportes a la Seguridad Social y parafiscal. En este caso, es el 5% por cada mes o fracción de mes hasta un máximo del 100%. La base para aplicar la sanción es el valor dejado de liquidar y pagar. Si el empleador, a pesar de dicho requerimiento, no hace la declaración o paga dentro del término que tiene para dar respuesta al requerimiento, la sanción se va a duplicar y esto quiere decir va a ser el 10% por cada mes o fracción de mes hasta un tope máximo del 200%. La norma también dice que si el contribuyente declara antes de que se le notifique el requerimiento, no hay lugar entonces al pago de la sanción, pero sí se debe pagar los intereses moratorios. Otro tipo de sanción que puede imponer la UGPP es por inexactitud en los valores que se declaran y pagan. Si el empleador o aportante se equivoca y declara menos de lo que debía, o sea, hay una inexactitud, debe pagar una sanción en los siguientes términos. Si el aportante corrige en ocasión al requerimiento y dentro del plazo para dar respuesta a este, debe pagar una sanción del 35% sobre el mayor valor que resulta entre el declarado inicialmente y el corregido. Y si el aportante no corrige
cuando debía, entonces la sanción será del 60% sobre ese mayor valor determinado en la corrección o liquidación oficial. Si el aportante corrige antes de que se le notifique el requerimiento, no hay lugar a sanción. Y finalmente, una sanción por no reportar información, reportarla con error o fuera de plazo. El aportante que ante la solicitud de información elevada por la UGPP no la reporta o la reporta con error o inexactitud o la reporta fuera del plazo que le conceden, se expone una sanción según una tabla que correlaciona los meses de mora con un número determinado de VTs a pagar, los cuales obviamente van a ir en forma creciente teniendo en cuenta la cantidad de meses que se van acumulando en la mora a la solicitud. Entonces, en conclusión, cada vez que nosotros contratamos un empleado es muy importante tener en cuenta el cumplimiento de todas las normas legales y reglamentarias que son aplicables, fundamentalmente lo que tiene que ver con el sistema de seguridad social. Y también es muy importante tener en cuenta las consecuencias que pueden llegar a tener los incumplimientos relacionados con las mismas, que pueden acarrear no solamente intereses moratorios, sino también sanciones. Muchas gracias y hasta luego.